se casó con la anciana obesa como broma, pero lo que ella hace por él lo deja en lágrimas. Beatriz Mendoza tenía 68 años y cargaba el peso de la vida con la dignidad silenciosa de quien aprendió temprano que doblarse no es lo mismo que quebrarse. Viuda desde hacía 6 años, cuidaba sola de un pequeño rancho en las afueras de un pueblo de provincia, criando borregos con el mismo esmero que había dedicado a todo lo que había sido importante en su vida. En aquella comunidad donde todos sabían el nombre de todos, era conocida como Doña Beatriz, una mujer grande, de cabellos tan blancos como la lana de sus animales y de manos que no temblaban ante nada. Fue una tarde de martes que Francisco Salazar entró por el portón de su vida, con el sombrero raído en la mano y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Beatriz estaba inclinada sobre la vieja mesa de madera en el corral, separando la lana recién esquilada con los dedos callosos de décadas de trabajo, cuando oyó los pasos pesados en la tierra apisonada. Él dijo que había llegado para preguntar sobre la compra de algunos animales. Ella levantó los ojos despacio y lo evaluó con esa precisión de quien pasó la vida leyendo señales en la tierra, en el tiempo y en las personas. Y lo que no sabía aún era que aquella visita había sido acordada la noche anterior, en una mesa de cantina con cerveza de barril y carcajadas, como parte de una apuesta que ponía su soledad y su sufrimiento en el centro de una broma en la que ella nunca había pedido participar. La noche de la apuesta había comenzado un lunes sin nada de especial, en la cantina de Don Chuy, un rincón oscuro a la orilla de la calle principal del pueblo, donde el ventilador de techo giraba sin convicción y el olor a fritura se pegaba a la ropa de cualquiera que se quedara demasiado tiempo. Ricardo Ortiz tenía 55 años, ojos pequeños y astutos, boca grande de quien hablaba más de lo que pensaba, y el tipo de risa que llena el ambiente sin dejar nada bueno. Era él quien sostenía la mesa aquella noche con sus historias de siempre, mientras Héctor Villalobos, 52 años, hermano de regidor y sin empleo, que justificara el orgullo que cargaba, movía la cabeza asintiendo a todo lo que Ricardo decía. Francisco Salazar estaba fuera de la conversación, recostado contra la pared con un cigarro apagado entre los labios y el sombrero inclinado sobre la frente. Tenía 57 años. El rostro había sido trabajado por el tiempo con severidad. Líneas profundas, piel curtida, el tipo de apariencia que viene de una vida pasada al aire libre sin cuidado. Vivía de administrar una propiedad perteneciente a un hacendado que vivía en la capital y rara vez aparecía para revisar las cuentas. Era un arreglo que había funcionado por años, hasta que dejó de funcionar. ¿Alguien aquí tiene valor para cortejar a la Beatriz de la Hacienda?, dijo Ricardo, levantando la botella como brindis. El silencio duró un segundo, luego las carcajadas. ¿Qué Beatriz? ¿La viuda del hato?, preguntó Héctor inclinando la cabeza. Esa misma, la que pasa el día en la mesa de lana, sola como un poste. ¿Alguien puede casarse con ella? Más carcajadas. Francisco se quedó callado, los ojos en el rincón, el cigarro aún parado entre los labios. Estaba escuchando con la parte del cerebro que calcula antes de hablar. ¿Casarse cómo?, preguntó despacio. En el registro civil, de la manera correcta. Quien se case con la vieja del hato gana lo que juntemos aquí en la mesa. Francisco se quedó quieto por un momento largo. Por fuera parecía que estaba pensando en la broma. Por dentro estaba haciendo un cálculo frío, rápido y preciso. Un rancho conocido en la región. Una mujer sola ya con los años pesando, sin nadie que la ayudara. Sin hijos viviendo cerca. Una mujer que cualquier forastero podría ver como fácil de convencer, fácil de manipular, fácil de dejar atrás cuando la broma terminara. Y la deuda que se había acumulado en el rancho, que él administraba, estaba llegando a un plazo que le quitaba el sueño desde hacía semanas. Necesitaba una salida. Necesitaba algo que pareciera sólido. «Estoy dentro», dijo, y así comenzó. A la mañana siguiente apareció en el portón de Beatriz. Ella estaba exactamente donde Ricardo había descrito, inclinada sobre la mesa de madera en el patio, con las manos grandes y callosas, esparciendo la lana recién esquilada con movimientos
que no necesitaban pensar, porque cargaban décadas de repetición. Usaba un vestido amarillo de flores pequeñas, gastado pero limpio, y un delantal gris atado al frente. El cabello blanco y suelto le caía sobre los hombros anchos. Al fondo, en el corral de madera y alambre, el hato se movía con la calma pesada de los animales bien cuidados, y las colinas secas y amarillas alrededor del rancho cerraban el horizonte por todos lados. Ella no levantó la vista de inmediato cuando oyó los pasos. Había aprendido con el tiempo que visita que no avisa rara vez trae cosa buena. «Buenos días», dijo él detenido a unos 3 metros de la mesa. «Buenos días», respondió ella, sin dejar lo que hacía. «¿Usted es doña Beatriz?» «Soy Francisco Salazar. Pasaba por la región y supe que usted tenía animales de calidad. ¿Podría ver el hato?» Ella levantó el rostro, despacio, con la calma de quien no siente prisa en nada de lo que hace. Lo evaluó de arriba abajo sin ceremonia. El sombrero gastado, la camisa a cuadros con las mangas dobladas hasta el codo, el rostro marcado, los ojos oscuros que se movían demasiado rápido para alguien que había llegado solo a ver animales. «Los animales no están en venta ahora», dijo con tranquilidad. «Época de esquila no es hora de vender». «Entiendo, doña Beatriz, pero podría verlos de todas formas, para hacerme una idea del hato, para el futuro». Ella lo observó un segundo más. Había algo allí que no encajaba bien. No era nada que pudiera nombrar todavía. Era esa sensación que la experiencia deposita en las personas con los años, esa voz baja dentro del pecho que dice cuidado antes de que el cerebro haya logrado explicar por qué. Aún así, asintió con la cabeza hacia el corral. Puede ver. Él pasó unos 20 minutos fingiendo examinar los animales, haciendo preguntas que cualquier criador de verdad ya sabría responder. Ella respondió con paciencia y sin soltar más de lo necesario. Cuando él se fue, ella se quedó parada en la orilla del patio, mirando el camino de tierra por donde había desaparecido, con esa voz aún presente en el pecho. Luego volvió a la mesa y a la lana. El rancho que Beatriz cuidaba se había construido a lo largo de 40 años de matrimonio con Eduardo Mendoza, un hombre callado y trabajador que había levantado ese lugar de la nada, ladrillo por ladrillo, animal por animal, con las manos y con la terquedad que la vida en el campo exige a quien quiere sobrevivir. Eduardo se había ido hacía 6 años, después de una enfermedad larga que había consumido no solo sus fuerzas, sino gran parte de los ahorros que los dos habían juntado a lo largo de toda la vida. El tratamiento había sido caro: medicinas, consultas, viajes a la capital, semanas en hospitales lejanos. Beatriz había pagado todo sin dudar, sin vender lo que no había que vender, sin pedirle a nadie. Después de que él se fue, ella se quedó. Se quedó con el hato, con las deudas que el tratamiento había dejado, con los reparos que el rancho pedía y con el silencio de una casa que se había construido para 2 y que ahora parecía demasiado grande y demasiado quieta para una sola persona. Ella no hablaba del cansancio con nadie. Era demasiado orgullosa, demasiado digna y demasiado práctica para gastar energía quejándose de lo que no podía cambiar. Pero había noches en que se sentaba en la terraza después de la cena y se quedaba mirando el corral a oscuras, con esa sensación de que cargaba un peso que ya no tenía dónde dejar. La cerca del fondo llevaba meses cediendo. El techo del galpón de esquila dejaba entrar agua cuando la lluvia era fuerte. El hato había crecido más de lo que ella podía manejar con eficiencia sola, y contratar ayuda permanente estaba fuera de sus finanzas. Contrataba trabajadores temporales en la época de la esquila y se arreglaba con el resto. Y se arreglaba. Siempre se había arreglado. Esa era la marca de Beatriz. No era la mujer que esperaba que alguien llegara a resolver. Era la mujer que resolvía con lo que tenía, como sabía, y que al final del día aún estaba de pie. Pero había un precio silencioso que se venía cobrando día tras día en todo ese esfuerzo de cargar sola. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar el like y principalmente suscribirse al canal.
Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, Francisco volvió 3 días después, esta vez con la historia de que había olvidado preguntar sobre una cabra que había visto en un corral separado. Beatriz lo recibió con la misma calma neutra de la primera vez, respondió lo que necesitaba responder y no abrió más. Volvió otra vez 4 días después. Para arreglar una cerca que había visto cediendo en el camino, dijo: «Tenía las herramientas en la camioneta. Era rapidito, no quería dejarlo pasar». Ella lo dejó. Se quedó vigilando sin dejar ver que vigilaba. Luego volvió para traer un folleto sobre un alimento que había leído y que podría interesarle. Luego para avisarle que había visto una culebra en el camino de acceso y que la había quitado. Luego, con una charola de huevos que le había sobrado de una entrega que un primo había hecho, no iba a querer desperdiciarlos. Ella podría aprovecharlos. Cada visita tenía una justificación. Cada justificación era razonable y un poco forzada al mismo tiempo. Y había algo en su persistencia, en esa presencia que seguía volviendo sin que ella lo hubiera pedido, que empezaba a trabajar en ella de una manera que ella misma tenía dificultad de admitirse. No era el hombre en sí. No se dejaba engañar por sonrisa alguna. Era la presencia de otra voz en el solar. Era el simple hecho de que había alguien al otro lado de una conversación, aunque fuera una conversación sobre cercas y huevos y culebra en el camino. Hacía 6 años que la única voz que existía allí era la suya. Eso era más peligroso de lo que le gustaría reconocer. En una de esas visitas, mientras él ayudaba a sostener una parte de la cerca que ella estaba arreglando sola, dijo, sin mirarla: «Usted no es feliz aquí sola, ¿verdad?». No era pregunta. Era una afirmación dicha como si fuera conversación. Ella no respondió de inmediato. Siguió sujetando el alambre del lado opuesto, los brazos firmes, los ojos en el trabajo. «Tengo lo que necesito», dijo finalmente. «Eso no es lo mismo». «¿Qué crees que falta?» «Compañía», dijo él, con una simplicidad que parecía por un momento verdadera. «Lo que falta es que ese alambre sujete bien», dijo ella. Él rió. Y fue la primera vez que ella encontró su risa genuina, no la sonrisa de costumbre, sino una risa pequeña y real, de alguien que fue sorprendido por la respuesta y no supo ocultarlo. Ella guardó eso, no porque significara algo definitivo, lo guardó como se guarda cualquier detalle, sin saber aún para qué va a necesitarlo. La amiga más cercana de Beatriz era Silvia Guerrero, 65 años, cabello corto teñido de castaño oscuro, y una risa que se oía de lejos. Silvia trabajaba en la tienda de abarrotes de su esposo, en el centro del pueblo de provincia, y era el tipo de mujer que sabía todo lo que pasaba, sin necesidad de salir de detrás del mostrador. Las noticias le llegaban solas, traídas por quienes compraban arroz y aprovechaban para contar lo que había pasado en la casa del vecino. Silvia y Beatriz se conocieron jóvenes, cuando los dos maridos aún hacían negocios juntos. La amistad había sobrevivido a décadas, hijos crecidos, distancias y pérdidas. Era el tipo de amistad que puede pasar meses sin verse y retoma la conversación exactamente donde la había dejado, sin ninguna ceremonia. Beatriz fue al pueblo a resolver papeles de rutina un jueves, pasó por la tienda de abarrotes y mencionó las visitas de Francisco mientras tomaban café sentadas en las bancas de madera del fondo. No dijo lo que sentía sobre ellas, dijo solo los hechos. Silvia revolvió el café con la cuchara más tiempo del necesario. «Francisco Salazar», repitió el nombre despacio. «¿Lo conoces?» «De vista. Todo el mundo lo conoce de vista». Detuvo la cuchara. Levantó los ojos hacia Beatriz por un momento y luego los desvió. Y fue entonces que Beatriz lo vio. Esa expresión, la expresión de quien está guardando algo dentro de la boca. «¿Qué no me estás contando, Silvia?» «No sé de qué estás hablando». «Pusiste esa cara». «¿Qué cara?» «La cara que pones cuando sabes algo y no quieres contar». Silvia respiró hondo. «Oigo muchas cosas aquí en la tienda de abarrotes, Beatriz. No todo lo que oigo es confiable. Pero oíste algo sobre él». Una pausa. «No es nada seguro. Es chisme de tienda de abarrotes». «Entonces cuenta el chisme y yo decido si vale algo».
Silvia la miró durante un segundo largo. Luego miró el café. Oí decir que debe dinero, que el rancho que administra está en problemas. Solo eso. Beatriz se quedó callada. Guardó esa información en el mismo lugar donde había guardado la risa genuina, los ojos demasiado rápidos, la persistencia de las visitas. No dijo nada, pero el rompecabezas estaba ganando piezas. 2 semanas después de esa conversación, Francisco hizo la propuesta. Estaba sentado en la orilla del corral, el sombrero en la mano, con esa expresión diferente a todos los otros días, más seria sin el barniz de costumbre. Beatriz estaba terminando de darle agua al hato, de espaldas a él. «Doña Beatriz», dijo él. Quiero proponerle algo». Ella se volvió despacio, limpiándose las manos en el delantal. «Lo estoy escuchando». Él respiró hondo, y ella pudo ver el esfuerzo que estaba haciendo para parecer espontáneo, para darle a las palabras el peso de algo genuino. «Usted carga este lugar sola desde hace 6 años, y yo no tengo a quién cuidar, no tengo a quién llegarle a casa. Cada uno como está va a seguir no llegando a ninguna parte. Vine a proponerle un acuerdo de matrimonio, simple, sin drama, para que cada uno ayude al otro». El silencio que siguió duró suficiente tiempo para que los animales hicieran más ruido que los dos juntos. Beatriz lo miró con esa calma severa de quien va a tomar una decisión importante y sabe que necesita pensar bien antes de abrir la boca. La voz dentro del pecho aún decía, «Cuidado». Y también estaba ese nudo de información suelta que había acumulado. Los ojos rápidos, las visitas forzadas, la deuda que Silvia había mencionado sin querer. Pero también estaba el cansancio de 6 años de silencio, el cansancio de las reparaciones imposibles, de las cuentas que no cerraban fácil, de las noches demasiado largas para una sola persona. «Necesito tiempo», dijo ella. «¿Cuánto?» «El que necesite». Él asintió, tomó el sombrero y se fue. Ella se quedó parada en el patio por un largo momento, los ojos en el hato, los pensamientos yendo en direcciones diferentes al mismo tiempo. Aquellas 3 noches que siguieron fueron las más largas que Beatriz había pasado desde los días finales del tratamiento de Eduardo. Se quedaba acostada mirando el techo del cuarto que había sido de ella y de Eduardo durante décadas. Escuchaba la casa hacer los ruidos de siempre, el viento en las tejas, los animales a lo lejos, el viejo reloj de pared que Eduardo había comprado en la primera feria que habían frecuentado juntos, con el dinero que había sobrado después de pagar la semilla de la primera temporada. Había tanta razón para decir que no. Estaba ese cuidado que nunca se había ido desde el primer día. Había algo en los ojos de Francisco que se movía demasiado rápido. Estaba el chisme de Silvia. Estaba la sensación de que las piezas no estaban encajando de la forma correcta. Pero también había una voz diferente a las demás, la voz del cansancio que ya no era joven, la voz que decía que había un límite para lo que una persona puede cargar sola sin que algo ceda. En la tercera noche, tomó la decisión. Cuando él regresó a la mañana siguiente, ella estaba en la mesa de siempre, las manos en la lana, los ojos en el trabajo. «Puede ser», dijo ella, sin levantar la vista. «Pero voy a necesitar que me digas claramente qué esperas de esto». Él lo dijo. Lo dijo con palabras escogidas, con la habilidad de quien había practicado. Dijo que quería ayudar con los animales, que quería compañía igual que ella, que quería cuidar el rancho juntos, que quería ser útil, que quería estar presente. Dijo varias cosas, y ella escuchó cada palabra, pesó cada una. Guardó cada una en el lugar reservado para cosas que necesitan ser verificadas por el tiempo. La boda se hizo en el registro civil, sin fiesta, sin invitar a casi nadie. Silvia fue. Beatriz no sabía cómo no invitarla, y se sentó a su lado durante el procedimiento, con una expresión que Beatriz eligió no analizar de cerca ese día. Había un nudo de incomodidad en los hombros de Silvia, que era visible para cualquiera que la conociera bien. Después del registro civil, volvieron juntos al rancho. Él trajo las pocas cosas que tenía en 2 sacos de lona. Ella preparó una cena sencilla. Comieron casi en silencio.
Lo que ella no sabía era que esa misma noche, mientras ella lavaba los platos, Francisco estaba en un rincón del patio con el celular en la oreja, contándole a Ricardo que había cumplido la apuesta y que había carcajadas del otro lado de la línea. En los primeros días de matrimonio, él mantuvo una postura educada y distante. Dormía en el cuarto del fondo. Él había propuesto eso, diciendo que ella necesitaba su espacio, y ella había aceptado sin comentar. Se despertaba temprano, salía sin desayunar, volvía al final de la tarde oliendo a cerveza de barril mezclada con trabajo. A veces volvía después de oscurecer, sin explicación. Las promesas de ayudar con los animales se fueron quedando para después. Siempre había una excusa, un problema en el rancho que administraba, un compromiso que había olvidado, una urgencia que había surgido sin aviso. Ella escuchaba, no comentaba, y cuidaba de los animales como siempre había hecho. Por dentro, el nudo de incomodidad se fue apretando despacio. Ella había tomado una decisión. Era mujer que honraba las decisiones que tomaba, incluso cuando le costaban caro. No iba a arrepentirse en voz alta, no iba a cobrar lo que él había prometido, pero estaba observando. Con esa atención quieta y precisa de quien pasó décadas aprendiendo a leer señales donde otros veían solo silencio. Y las señales no eran buenas. Había algo en la manera en que él evitaba su mirada cuando ella mencionaba el rancho que administraba. Había algo en la manera en que salía para recibir llamadas, siempre en el patio, siempre agachado, siempre con la voz baja. Había algo en la manera en que se ponía tenso cerca de las mañanas de los lunes, como si el peso de la semana que comenzaba fuera mayor de lo que debería ser. Una mañana ella se despertó más temprano que de costumbre y al pasar por la ventana de la cocina vio a Francisco parado en el patio a oscuras con el celular en la oreja. La voz llegaba en pedazos hasta ella. No va a dar para aguantar mucho más. Necesito más tiempo. Sé del plazo, don Ignacio, pero estoy trabajando en eso. La voz se apagó cuando él notó la luz encendida en la cocina. Se dio la vuelta y caminó hacia el lado opuesto del patio. Ella se quedó parada en la ventana por un momento. Luego fue a hacer el café. Ignacio. Ella no conocía el nombre, pero podía imaginarse el tipo. Acreedor, cobrador, alguien que había prestado dinero que no había sido devuelto a tiempo. Había un plazo. Esa noche, ella volvió a los cuadernos de Eduardo, no para hacer cuentas todavía, sino para pensar, para mirar los números de la temporada y entender lo que había disponible. Se quedó allí casi una hora, con la lámpara encendida, el cuaderno abierto enfrente y el silencio de la casa alrededor. Después cerró el cuaderno y se fue a dormir. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Había un personaje que Beatriz aún no había encontrado, pero cuyo nombre circulaba en las conversaciones del pueblo de una manera que ella empezaba a notar. Leticia Salazar tenía 54 años. Era hermana menor de Francisco, y había pasado toda la vida tratando de hacer las paces con lo que su hermano era, los errores que repetía, las deudas que acumulaba, las decisiones que nunca parecían llevar a ningún lado bueno. Ella vivía en un barrio de la capital y tenía una estética que mantenía con su propio trabajo, sin depender de nadie. Cuando Ricardo había hablado de la apuesta en la cantina de Don Chuy, Leticia no estaba allí. Se enteró por el marido de una cliente, que se enteró por Héctor, quien lo había contado después de unos tragos. Y cuando se enteró sintió un nudo tan fuerte en el estómago que tuvo que parar lo que estaba haciendo y sentarse. Ella conocía a su hermano, sabía de lo que era capaz cuando se sentía acorralado, sabía que había participado en apuestas estúpidas antes, que había tratado a las personas con una ligereza que rayaba en la crueldad. Pero aquello, involucrar a una mujer mayor, solitaria, que había perdido a su marido y estaba cargando con un rancho sola, aquello era diferente. Intentó llamar a Francisco 3 veces. No contestó ninguna. A la semana siguiente de la boda, cuando la noticia ya había corrido por el pueblo con la velocidad que solo las noticias pequeñas pueden correr, Leticia fue al rancho de Beatriz,
Beatriz estaba en la mesa de la lana cuando vio a la mujer desconocida llegar por el camino de tierra, parecida a Francisco en los huesos de la cara, pero con una expresión completamente diferente, cargada de algo que se leía desde lejos como vergüenza. —¿Usted es doña Beatriz? —preguntó la mujer, parada afuera del portón. —Soy yo. Yo soy Leticia, la hermana de Francisco. ¿Puedo hablar con usted? Beatriz se secó las manos en el delantal y le hizo una seña para que entrara. Se sentaron en el porche. Beatriz trajo 2 vasos de agua. Leticia se quedó sosteniendo el suyo sin beber, los ojos en el suelo, como si estuviera ordenando las palabras antes de soltarlas. «Sé que va a sonar extraño», comenzó Leticia, «y debía haber venido antes, pero necesitaba que usted supiera que no apoyé lo que pasó, que me avergüenzo de lo que mi hermano hizo». Beatriz se quedó callada. «La boda», continuó Leticia con la voz más baja, «no fue por una buena razón. Hubo una apuesta. Me enteré después. Intenté llamarlo, no contestó. Y sé que esto no arregla nada, pero no puedo quedarme callada sabiendo que usted está aquí sin saber lo que ocurrió». Silencio. Leticia finalmente levantó los ojos y encontró el rostro de Beatriz, tranquilo, cerrado, sin sorpresa visible. «Usted ya lo sabía», dijo Leticia lentamente. «No era una pregunta». «Sé algo», dijo Beatriz con serenidad. «No lo sabía todo aún». Leticia se quedó mirándola por un largo momento, como si estuviera tratando de entender quién era esa mujer que había recibido una noticia tan grande con esa serenidad. «¿Qué va a hacer?», preguntó Leticia. «Lo que siempre hago», dijo Beatriz. «Pensar bien antes de actuar». Leticia asintió lentamente. Luego dijo con la voz entrecortada: «Lo siento mucho, doña Beatriz. Mi hermano no es una mala persona en el fondo. Es una persona que ha tomado muchas decisiones equivocadas y que se ha acostumbrado tanto a ellas que ya no sabe distinguir lo que está bien. Pero eso no es excusa para lo que le hizo a usted». «No lo es», coincidió Beatriz simplemente. Leticia se bebió el vaso de agua de un trago. Se despidió con una seriedad que parecía una disculpa que las palabras no alcanzaban a dar. Beatriz la acompañó hasta el portón y se quedó viendo cómo el carro se perdía en el camino de tierra. Se quedó allí un momento, con el viento cálido de la tarde pasando por los cerros alrededor. Luego volvió a la mesa. La confirmación definitiva llegó de donde no lo había esperado. Conchita Montes tenía 35 años. Era flaca como un palo de escoba, el cabello recogido en un chongo apretado, y manos que trabajaban más rápido que las de cualquier otra persona del grupo de Esquila. Era la 3ª temporada que trabajaba en el rancho de Beatriz, y las dos habían desarrollado el tipo de relación que nace entre personas que trabajan codo a codo sin rodeos. No eran amigas en el sentido completo, pero había respeto y una franqueza directa que ambas apreciaban. Una tarde en que el grupo se había ido más temprano y las dos se quedaron terminando el último lote de lana, Conchita dijo, sin preámbulos: «Doña Beatriz, puede que esté diciendo lo que no debería, pero usted es buena conmigo y no me puedo quedar callada». Beatriz detuvo lo que estaba haciendo. La miró. «¿Puede hablar?» «Su esposo, el rancho que él administra de don Fausto. Mi cuñado trabaja en el registro civil del pueblo y me contó que hay un proceso de deuda que está a punto de vencer, una deuda grande. Si no se resuelve antes de fin de mes, don Fausto le quita la administración y además puede demandar por lo que se gastó de más». Beatriz se quedó callada. «¿Cuánto es la deuda?», preguntó con voz tranquila. Conchita mencionó la cantidad. No era una fortuna para quien tenía, pero era mucho para quien no tenía nada. Beatriz no pestañeó. Estaba acostumbrada a los números grandes y a lo que significaban en trabajo, en sacrificio, en tiempo. Se quedó mirando la lana sobre la mesa por un segundo. Luego volvió la mirada a Conchita. «Gracias, Conchita», dijo. «De verdad, gracias. ¿Usted va a hacer algo con eso?» «Ya lo estoy haciendo». Conchita la miró con la expresión de quien no sabe si debería haber hablado. Luego volvió al trabajo sin más preguntas. Beatriz se quedó quieta frente a la mesa por un tiempo que ella misma no supo medir.
El sol se estaba poniendo sobre los cerros alrededor del rancho, con esa luz dorada del atardecer que Eduardo había amado más que cualquier otra hora del día. Ella pensó en él, pensó en cómo había levantado ese lugar con sus propias manos, en cómo había luchado para quedarse aquí, incluso cuando el cuerpo se había rendido primero. Las piezas encajaron todas de una vez: la apuesta, la prisa en la boda, la deuda con plazo. Él había llegado a ella no solo por diversión barata de cantina. Había llegado desesperado, buscando un ancla, un rancho conocido, un nombre que pudiera usar para ganar tiempo o encontrar una salida. No la habían elegido al azar. La habían elegido por ser viuda, por estar sola, por parecer, desde lejos, alguien fácil de convencer. Y ella había aceptado. La rabia llegó en ese momento, caliente, justa, sólida. No del tipo que grita o que llora, del tipo que se queda quieta en el fondo del pecho y hierve despacio. Una rabia contra sí misma también, por haber ignorado la voz que decía cuidado desde el primer día, por haber dejado que el cansancio tomara una decisión que debería haber sido tomada con más cuidado. Pero Beatriz había pasado los 60 y sabía una cosa que se aprende con los años y que no tiene atajo. La rabia es un sentimiento. No es un plan. Esa noche, mientras Francisco dormía en el cuarto de atrás, ella encendió el candil de la cocina y abrió los cuadernos viejos de Eduardo. Las anotaciones estaban con la letra firme y regular de su esposo. Columnas de números, fechas, nombres de compradores y proveedores, observaciones sobre el hato a lo largo de los años. Ella había continuado el cuaderno después de que él se fue con su propia letra, más redondeada, pero igualmente metódica. Se quedó mirando los números por un largo rato. La lana recogida esa temporada estaba por encima del promedio. El hato había producido bien, el clima había ayudado, la calidad era buena. Si vendiera directamente a don Manuel Herrera, el comprador regional con quien trabajaba desde hacía 23 años y que siempre pagaba por encima de la tabla por lana de calidad comprobada, tenía lo suficiente para cubrir una parte considerable del valor. También estaban los corderos, 12 listos para la venta, que de todas formas había planeado negociar con Arturo Gallegos antes de que terminara el mes. Y estaba la reserva. La reserva era algo que nadie en el mundo sabía que existía. Ni Silvia, ni Leticia, que había venido a avisar con la mejor intención, ni los hijos de Eduardo de su primer matrimonio que rara vez aparecían. Era una cuenta aparte, alimentada centavo a lo largo de muchos años, con una disciplina silenciosa que había comenzado una mañana en que Eduardo había dicho, sin ocasión especial, que toda familia necesitaba una reserva que nadie conoce, para cuando se necesite de verdad. Ella nunca había tocado esa reserva, ni en los meses más duros del tratamiento de Eduardo, cuando había pensado que no tendría con qué pagar. Había encontrado otra manera. Había una terquedad sagrada en ese dinero guardado, un límite que ella había creado para sí misma, una promesa que había hecho sin decírselo a nadie. Para cuando se necesite de verdad. Hizo las cuentas despacio, releyó, volvió a hacerlas. Con la lana, con los corderos y con la reserva, era suficiente. Con poco sobrante, pero era suficiente para cubrir la deuda que Francisco había acumulado y que amenazaba con engullir la única fuente de ingresos que el hombre tenía. ¿Cuánto tiempo estuvo sentada allí con el cuaderno en la mano y el candil chisporroteando de vez en cuando? No sabría decirlo. El ventilador de techo giraba despacio. Afuera, los animales hacían el ruido mínimo de siempre, esa respiración colectiva y rítmica que había sido la banda sonora de su vida durante décadas. Lo que pesaba no era sencillo. Estaba pensando en salvar al hombre que se había casado con ella como broma, que había llegado a ella con intenciones que no podrían estar más lejos de lo que prometía, que había tratado su sufrimiento como entretenimiento de cantina. El coraje tibio todavía estaba allí, pero había algo más fuerte que el coraje. Estaba esa voz de quién era ella, la voz que había construido a lo largo de 68 años, en una vida entera de decisiones que costaron caro, pero que nunca había lamentado.
¿Y quién era ella? No era alguien que dejara a otra persona hundirse solo porque podía, incluso cuando esa persona había fallado feo, incluso cuando no lo merecía. No era bondad ingenua, no era debilidad, era una elección consciente, hecha con los ojos abiertos y el coraje aún presente. La elección de ser quien había decidido ser mucho antes de que Francisco Salazar apareciera en su portón. También había una condición que guardaba para sí misma, una condición que no escribió en el cuaderno. Si iba a hacer aquello, lo haría del modo correcto, con claridad, y después le diría exactamente lo que pensaba. No en escándalo, no en grito, sino con la honestidad directa de quien ya no tiene paciencia para rodeos. Cerró el cuaderno, apagó el candil, se fue a dormir, y por primera vez en semanas durmió sin darse vueltas en la cama. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su me gusta y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. A la mañana siguiente, antes de las 7, llamó a don Manuel Herrera. Era un hombre de 68 años, del mismo tipo madrugador que ella, y atendió al tercer timbrazo con la voz ronca de quien está tomando el primer café del día. Doña Beatriz, qué sorpresa tan agradable. Buenos días, don Manuel. Tengo lana para vender, toda la producción de la temporada, una pausa breve. ¿Toda? Toda. Y quiero el precio justo, como siempre lo hemos hecho. Doña Beatriz, usted sabe que nunca he pagado menos de lo que marca el mercado. Y yo siempre he traído lana mejor que la del mercado. Entonces estamos de acuerdo. Arturo Gallegos fue la segunda llamada. Los 12 corderos fueron negociados en menos de 10 minutos. Él había preguntado por ellos aún el mes anterior, y ella había dicho que todavía no estaba lista para vender. Ahora lo estaba. Él dijo que mandaría a buscarlos al fin de semana. 2 días después, Beatriz fue al banco. Retiró el ahorro. Salió con el sobre en la bolsa y se fue directo a la dirección que había descubierto con una pregunta discreta en el registro civil. Una financiera agrícola en la parte trasera de una papelería en el centro del pueblo. Don Ignacio Valdés era un hombre de unos 60 años, gafas de aro grueso, el tipo de expresión severa que viene de pasar la vida cobrando deudas a gente que no quiere pagar. Cuando Beatriz entró en la oficina pequeña y oliendo a papel viejo, y dijo que estaba allí para liquidar la deuda de Francisco Salazar, él la miró por encima de las gafas, como si no estuviera seguro de haber oído bien. «¿Usted es?» «La esposa». Otra pausa larga. «La deuda total es de...» Mencionó la cantidad. «Lo sé», dijo ella, y puso el sobre la mesa. Mientras él contaba, verificaba y emitía los documentos, Beatriz se quedó sentada en la silla de enfrente con las manos en el regazo y la expresión de quien está esperando que el dentista termine lo que tiene que terminar, sin ansiedad visible, sin temblor, solo la calma de quien tomó una decisión y ya hizo las paces con ella. Cuando los papeles estuvieron listos y él se los extendió, ella los dobló con cuidado y los guardó en la bolsa. «¿Podría decirme...?» comenzó don Ignacio, la curiosidad venciendo al profesionalismo. «¿Por qué está haciendo esto?» Beatriz se levantó. «Porque necesitaba hacerse», dijo ella. «Y por favor no le avise todavía. Déjeme que yo hable primero». Don Ignacio asintió, con la expresión de hombre que había visto muchas cosas a lo largo de los años, pero que aquella estaba en los primeros lugares de la lista. Ella salió a media tarde, con el sol pegándole en la nuca y el peso dentro de la bolsa diferente del peso con el que había entrado. Ya no era dinero acumulado con sacrificio, era papel que representaba una elección que ella había hecho sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche puso los papeles de la liquidación sobre la mesa de la cocina, doblados de manera que cualquiera que entrara por la puerta pudiera verlos sin tener que buscar, y se fue a la estufa a preparar la cena. Francisco llegó a las 6:45. La puerta de madera chirrió como siempre. Ella oyó los pasos en el piso. Oyó cuando se detuvieron. Se quedó de espaldas, moviendo los frijoles en la olla.
El silencio detrás de ella duró más de lo normal. «Beatriz». La voz salió diferente, más baja, más áspera que el tono de costumbre. «La cena casi está lista. ¿Qué es eso en la mesa?» «Puedes ver». El sonido del papel siendo desdoblado. El silencio que siguió duró una respiración entera. «Fuiste a ver a don Ignacio», dijo él. «Fui». «¿Por qué?» Ella puso la cuchara de madera en el borde de la olla con cuidado, se giró despacio y se quedó mirándolo. Francisco estaba de pie con los papeles en la mano y un rostro que ella nunca le había visto antes. No el rostro de la sonrisa ensayada del primer día, no el rostro de la displicencia calculada de las semanas siguientes. Era un rostro desorientado, un rostro que había perdido el rumbo y aún no sabía dónde encontrarlo. «No lo hice por ti», dijo ella con la voz serena de quien hizo las paces con la decisión antes de tomarla. «Lo hice porque era lo que necesitaba hacerse. Beatriz, no necesitas decir nada ahora. La cena estará lista en 10 minutos». Y ella se volvió a la estufa. Él se quedó quieto por un largo momento, como si los pies hubieran olvidado cómo moverse. Luego la puerta trasera se abrió y cerró. Él se quedó en el corral por más de una hora. Ella oyó, por los ruidos del rancho, los pasos lentos de él caminando de un lado a otro. A veces se paraba, se quedaba callado. A veces recomenzaba. Era el ruido de alguien que está tratando de entender algo que está más allá de lo que le enseñaron a entender. Cuando él volvió, el rostro estaba rojo y las manos le temblaban ligeramente al tirar de la silla. Ella colocó el plato frente a él sin decir nada. Comieron en silencio. Pero era un silencio diferente a todos los demás que había habido en esa mesa. Un silencio pesado de algo, del tipo que precede a un cambio que aún está por llegar. En los días que siguieron, las transformaciones fueron pequeñas y sin anuncio. Francisco dejó de salir antes del café. Empezó a aparecer en la cocina mientras ella preparaba el desayuno, sentándose en el banco de madera sin decir mucho, solo quedándose allí. Ella no lo mandó a salir ni lo animó, solo continuó haciendo lo que estaba haciendo. Una mañana, apareció en el corral cuando ella estaba alimentando a los animales y comenzó a ayudar sin preguntar. Hacía mal la mitad de las cosas. Estaba claro que no entendía bien la rutina, que había partes del trabajo a las que nunca había prestado atención, pero había una disposición diferente a cualquier cosa que hubiera traído antes. Una disposición que parecía por primera vez real. Ella lo dejó. Corrigió lo que estaba haciendo mal sin comentar, solo mostrando con sus propias manos. Pero había algo que aún necesitaba ser dicho entre los dos. Ambos lo sabían. La conversación llegó una mañana de sol fuerte, cuando los dos estaban en la mesa de lana. Él había llegado sin ser llamado y se había quedado allí parado por un momento, antes de decir, con una franqueza que ella empezaba a reconocer en él cuando la pose se había caído: «¿Puedo ayudar?». Ella asintió. Él se había sentado al lado opuesto de la mesa y se había quedado observando lo que ella hacía. Después de un rato, abrió la boca. Se detuvo, comenzó de nuevo. Hizo eso 2 veces más, y entonces empezó a hablar despacio, con la voz de quien está desempolvando algo que estuvo guardado demasiado tiempo. Contó lo de la apuesta, contó cómo Ricardo lo había propuesto, cómo Héctor había reído a carcajadas, lo que se había dicho en esa mesa de la cantina aquel lunes sin nada de especial. Contó que había llegado a su rancho con un plan frío y calculado, que había usado palabras que no eran verdad para conseguir lo que quería, que había tratado el matrimonio como una diversión y la vida de ella como una pieza de juego. La voz se fue haciendo más baja mientras hablaba. Al final casi estaba hablando para sí mismo. «Llegué aquí pensando que sabía exactamente quién eras», dijo él. «Una mujer sencilla, sola, que iba a aceptar cualquier atención sin hacer preguntas. Vine lleno de certeza. Y lo único que sabía de verdad era que no entendía nada». Beatriz no interrumpió. «Cuando dejaste esos papeles en la mesa y vi lo que había hecho», se detuvo. Respiró hondo. «Me quedé mirando pensando que era un error, porque nunca había hecho nada que mereciera eso. Y lo sabía, y tú lo sabías, y aún así fuiste y lo hiciste.
sin contarme, sin cobrarme, sin esperar nada a cambio. Miró sus propias manos por un momento. «Vine aquí para salvarme», dijo él, «y lo que pasó fue que me mostraste lo que es ser gente de verdad, y eso fue peor que cualquier castigo que pudieras haberme dado». El silencio que siguió no era pesado, era del tipo que precede a algo que va a crecer. Beatriz lo miró por un largo momento, vio el rostro rojo, los ojos que estaban húmedos pero que aún se contenían, las manos que intentaban no temblar sobre la mesa. Vio a un hombre que había llegado al borde de algo y que aún no sabía qué hacer con lo que había encontrado al otro lado. «La generosidad no es debilidad», dijo ella finalmente. «Es lo único que aún vale la pena tener cuando todo lo demás se acaba. Aprendí eso viviendo mucho tiempo, y no fue barato aprenderlo». Pausa. «Y ahora», dijo ella con una inflexión en la voz que casi podría ser un humor seco, «¿vas a aprender a separar esta lana de la manera correcta o te vas a quedar ahí mirándome toda la mañana?» Él miró la lana, miró a ella, y por segunda vez desde que había cruzado el portón de su rancho, la sonrisa que apareció en su rostro no tenía nada de ensayada. No era la sonrisa de la cantina, no era la sonrisa de las primeras visitas. Era la sonrisa de alguien que acaba de recibir más de lo que merecía y que lo sabe. «Enséñame», dijo él, y ella le enseñó, con paciencia, sin prisa, mostrando lo que sus dedos callosos sabían hacer de memoria, cómo separar las fibras por calidad, cómo organizar lo que había llegado del hato, cómo sentir en la palma de la mano si la lana era buena o si había problemas. Él aprendía despacio, se equivocaba, ella corregía sin ceremonia, él lo intentaba de nuevo. Y fue ahí, en aquella mesa vieja de madera con olor a lana y polvo y sol fuerte golpeando el patio, con el hato rumiando tranquilo en el corral de madera al fondo y las colinas secas y doradas alrededor, haciendo el mismo paisaje de siempre, que algo comenzó a nacer entre los dos. Era diferente a todo lo que cualquiera de los dos había imaginado cuando aquella historia había comenzado. En los días que siguieron, la comunidad fue notando el cambio de la manera en que los pueblos pequeños notan todo. Gradualmente, desde múltiples ángulos a la vez, sin que nadie se hubiera sentado a hacer un anuncio. Silvia apareció una tarde con un pan de elote y la expresión de quien viene a pedir disculpas por algo que quedó mal hecho. Beatriz la recibió con el café listo, como si hubieran quedado. Se sentaron en el porche. El sol se estaba poniendo despacio. «Debí haberte contado todo desde el principio», dijo Silvia. «Cuando lo supe. No cuando me preguntaste. Antes de eso. Lo supe antes de la boda y tuve miedo de meterme. Dijiste lo que pudiste decir. No fue suficiente». «Silvia». Beatriz la miró directo a los ojos. «Soy adulta desde hace mucho tiempo. Las decisiones que tomé fueron mías. Nadie me obligó a nada. Pero si yo hubiera hablado, habría tomado la misma decisión», dijo Beatriz con una sencillez que no dejaba espacio para el debate. «Porque ya sabía que algo no estaba bien desde el primer día, y me casé de todas formas. El cansancio a veces nos hace eso». Silvia se quedó callada un momento. «¿Cómo hiciste eso, Beatriz?», dijo finalmente con la voz más baja. «Saber de la apuesta, y aún así ir y pagar su deuda». Beatriz levantó la vista hacia las colinas a lo lejos. Se quedó un momento así, como quien busca las palabras correctas en un lugar que va más allá de las palabras. «Porque la forma en que trato a las personas no depende de cómo me tratan ellas», dijo. «Si dependiera, me habría vuelto una persona amargada mucho antes de esto. Y amargada nunca quise ser. Eduardo no merecía una mujer amargada, y yo no merecía ser una». Silvia se secó los ojos con la punta del delantal sin querer. «Eres la mujer más testaruda que he conocido», dijo con la voz entrecortada. «Peor que no», dijo Beatriz con la comisura del labio levantándose en una media sonrisa. «Es porque tengo razón que soy testaruda». Las dos rieron, y fue una risa sabrosa, de esas que solo existen entre personas que se conocen de verdad y que han pasado juntas por cosas difíciles, lo suficiente para saber que reír así es valioso.
Don Vicente Leal, 70 años, vecino antiguo y amigo de Eduardo de décadas, apareció la semana siguiente. Era un hombre seco, de pocas palabras, que había mantenido la costumbre discreta de pasar por el rancho de Beatriz una vez por semana para verificar si estaba bien. Un hábito que había comenzado justo después de la partida de Eduardo y que había continuado silenciosamente desde entonces, sin ceremonia y sin que él jamás hubiera llamado la atención sobre ello. Encontró a Francisco reforzando la cerca del fondo, la misma cerca que necesitaba reparos desde hacía meses. Se detuvo a unos metros, observó el trabajo por un momento sin decir nada. Luego se acercó más. «Lo estás haciendo bien», dijo don Vicente, sin preámbulos. Francisco levantó la vista, sin saber muy bien qué responder. «Esta cerca necesitaba atención desde hace tiempo», continuó el viejo acercándose para revisar el trabajo con mirada de quien entiende. «Pon otro palo aquí en este hueco y quedará más firme». Francisco lo puso. Los dos trabajaron lado a lado por un rato, sin intercambiar más conversación de la que el trabajo requería. Antes de irse, don Vicente se detuvo y dijo, sin mirar a Francisco, con la voz plana de quien expone un hecho y no una opinión: «Ella no es fácil de merecer. Eduardo tardó 40 años en acercarse, y se fue con el mismo paso tranquilo con el que había llegado». Francisco se quedó mirando la cerca por un largo momento, después de que el viejo hubiera desaparecido por el camino. Se quedó mirando el trabajo que había hecho, el alambre firme, los postes que había enterrado con cuidado. Luego regresó al trabajo sin prisa. Estaba también el asunto de Ricardo y Héctor. Ricardo había sido el primero en aparecer después de que la noticia de la deuda saldada corrió por el pueblo. No todos los detalles, pero lo suficiente para que la gente supiera que algo extraordinario había ocurrido en aquel rancho. Apareció con la sonrisa de siempre, el tipo que convierte todo en broma antes de que pueda doler. Francisco lo recibió del lado afuera del portón. No lo invitó a pasar. «¿Qué pasó?», dijo Ricardo leyendo la expresión. «¿Te encantó la vieja? Vete, Ricardo». «Ey, no hace falta dramatizar. La apuesta fue diversión. No es para tomarlo tan en serio. Vete». Ricardo lo miró con esa expresión de quien intenta convertir la incomodidad en broma y ya no lo logra. «Te pusiste demasiado serio. Solo estábamos. Usaste a una mujer de verdad como chiste de cantina», dijo Francisco con una voz que no era enojo, era algo más sólido que el enojo. «Y yo lo permití, y los dos nos equivocamos feo. Vete, Ricardo, no aparezcas más por aquí». Ricardo se quedó mirándolo por un segundo, como esperando que el Francisco de antes regresara y convirtiera aquello también en broma. Pero ese Francisco no apareció. Entonces Ricardo dio media vuelta y se fue. Héctor llegó una semana después solo, con una expresión diferente, sin bravatas, sin risas, con el aire de quien carga algo que no sabe cómo dejar en el suelo. «Escuché lo que pasó», dijo, detenido en la orilla del portón sin intentar entrar. «Con la deuda, con lo que ella hizo». Francisco no dijo nada. «Nunca pensé que la apuesta fuera buena idea», continuó Héctor, «pero tampoco dije nada. Debí haberlo hecho». «Debiste». Los dos se quedaron en silencio un momento. «Ella es de otro tipo», dijo Héctor. «Sí». «¿Te vas a quedar?». Francisco miró a su alrededor. El galpón con el techo que había arreglado, el corral donde los animales se movían con esa calma habitual, la mesa en el patio donde Beatriz estaba a lo lejos, con las manos en la lana como siempre, ese escenario que había entrado en su vida como fondo y que se había convertido, sin que él hubiera notado exactamente cuándo, en el escenario que quería ver al despertar. «Me voy a quedar», dijo él. Héctor asintió. Se quedó mirando el patio por un momento, como alguien que guarda una imagen para pensarla después, y se fue sin más palabras. El cambio en Francisco no era del tipo que se anuncia. No hubo un momento épico, un gesto grandioso, una declaración que lo resolviera todo de una vez. Era el cambio que se mide en días, en gestos repetidos, en elecciones hechas sin público. Se despertaba temprano, cuidaba a los borregos.
Aprendía sin quejarse cuando se equivocaba. Arregló la cerca del fondo, luego el techo del galpón que desde hacía años dejaba entrar agua, luego el portón del corral que rechinaba desde hacía demasiado tiempo. Dejó de salir por la noche sin decir a dónde. Dejó de volver con olor a cerveza de barril. El desayuno se fue volviendo algo que tomaban juntos, con la conversación mínima de siempre, pero sin la tensión que había marcado las primeras semanas. Beatriz observaba todo esto con la misma atención callada con que había observado el tiempo y el hato durante toda su vida. No era ingenuidad. Ella sabía que un hombre que había errado feo no se transforma en otro en cuestión de semanas. Pero había algo en la constancia de su esfuerzo que ella había aprendido, a lo largo de décadas, a reconocer como real. La constancia no miente. Quien está fingiendo se cansa. Quien está intentando de verdad, continúa. Había una tarde en particular que ella guardaría por mucho tiempo. Estaba en el cuarto organizando ropa de invierno cuando escuchó la voz de Francisco en el patio, hablando con otra persona. Se asomó a la ventana con cuidado y vio a Gerardo, el hijo menor de Eduardo, que había llegado de sorpresa, con la cara de quien venía a verificar personalmente lo que estaba pasando en el rancho de su madre. Gerardo tenía 42 años, era fuerte, desconfiado con el nuevo marido desde el día de la boda, y lo había dejado claro las pocas veces que había tenido contacto. Ella se quedó observando sin mostrarse. Gerardo hacía preguntas directas, con la franqueza de quien no está ahí para hacer diplomacia, y Francisco estaba respondiendo con una honestidad que ella no había esperado ver en él, no la evasiva, no la respuesta que desvía sin contestar. «Yo llegué a este rancho con intenciones que no eran buenas», le dijo al hijo. «Esa es la verdad, y tienes derecho a saberlo. Lo que tu madre hizo después de eso no es algo que yo mereciera, pero es algo que pienso honrar de la manera correcta, trabajando aquí, estando presente, siendo honesto. Si no lo crees, lo entiendo. La decisión sobre lo que pase de aquí en adelante es de tu madre». Gerardo se quedó callado por un momento largo, con esa mirada pesada de hijo que creció viendo a su padre trabajar duro y que no acepta fácilmente ver a su madre tratada con menos de lo que merece. «Si le haces daño», dijo Gerardo por fin, con la voz firme y baja, «vas a tener que responder ante mí». «Justo», dijo Francisco. Había algo en la simplicidad de esa respuesta que hizo que Beatriz bajara despacio de la ventana. Se quedó quieta un momento en el cuarto, con las manos sobre la pila de ropa, mirando al suelo. Luego volvió a lo que estaba haciendo. El peso que había tenido en el pecho durante semanas estaba un poco más ligero. Las semanas fueron pasando con la normalidad callada que la vida en el campo impone cuando las cosas están marchando como deben. El hato estaba bien. Las reparaciones que el rancho había pedido por tanto tiempo se fueron haciendo una a una, sin prisa pero sin parar. Las cuentas estaban equilibradas. El techo del cobertizo dejó de dejar entrar agua. El portón del corral dejó de rechinar. Y había, entre ellos dos, algo que iba creciendo despacio, sin nombre todavía, sin grandes declaraciones, pero real en la forma en que él preguntaba lo que había que hacer, en la forma en que ella lo enseñaba sin condescendencia, en la forma en que había comenzado a existir entre ellos una quietud compartida, de ese tipo que solo nace entre personas que ya han pasado por la parte difícil y han llegado al otro lado sin haber destruido lo que tenían. Una noche, sentados en el porche después de la cena, con el silencio habitual de dos personas que no necesitan llenar el aire con palabras, Francisco dijo: «Lo sabías. ¿Desde cuándo?» Ella no necesitó preguntar de qué. «Desde hace tiempo», dijo ella. «¿Antes de la boda?» Lo sospechaba, antes de la confirmación. Él se quedó callado procesando aquello. «Y aún así te casaste». «Estaba cansada», dijo ella con la simplicidad de quien confiesa algo que ya no pesa más. El cansancio nos hace lo que la prisa nos hace. Nos toma decisiones que con más tiempo tomaríamos de otra forma. No fue un error que vino de tontería. Fue un error que vino de cargar mucho tiempo sola, algo demasiado pesado. Y aún así fuiste y saldaste la deuda. Sí,
¿Por qué?, preguntó él. Era una pregunta real, de alguien que todavía intentaba entender algo que estaba más allá de lo que le habían enseñado a esperar de las personas. Pudiste haberme mandado lejos. Tenías motivos de sobra. Ella se quedó un momento mirando la oscuridad del corral antes de responder. Porque no quería convertirme en la versión amargada de mí misma, dijo finalmente. Pasé toda la vida construyendo quién soy. Ningún error de nadie va a hacerme destruir eso ahora, tan cerca del final. Pausa. Además, dijo con esa inflexión seca que él ya había aprendido a reconocer como su manera de ser ligeramente graciosa sin sonreír, estabas dejando caer la cerca del fondo. Alguien tenía que hacer algo. Él la miró, y la sonrisa que apareció en su rostro era la misma de cuando ella le había dicho que aprendiera a separar lana. La sonrisa sin nada ensayado. La cerca está excelente ahora, dijo él. Está aceptable, dijo ella sin sonreír. Pero había algo en sus ojos. Se quedaron sentados allí un rato más, con el viento de la tarde pasando lentamente entre los cerros secos y los animales haciendo el ruido mínimo de siempre a lo lejos. Y ninguno de los dos dijo nada más. No era el final de ninguna historia que ninguno de los dos hubiera imaginado para sí. No era lo que Beatriz había esperado cuando había dicho «puede ser» aquella mañana, después de 3 noches de insomnio y del recuerdo de Eduardo mirando el mismo techo. No era lo que Francisco había planeado cuando había entrado por el portón con el sombrero en la mano y la sonrisa falsa. Era mejor que eso, porque era real. Y a veces las cosas reales llegan por los caminos que uno nunca habría elegido si pudiera elegir. Llegan por los portones equivocados, con las intenciones equivocadas, en el momento menos esperado. Y uno no tiene manera de saber de antemano qué va a hacer cuando lleguen. Solo después de haberlo hecho es que entiende. Beatriz entendía ahora. Entendía que lo que había hecho no era por él. Nunca había sido por él. Había sido por ella. Por quien había decidido ser décadas atrás, en una cocina pequeña con Eduardo al lado, cuando los dos eran jóvenes y creían que el esfuerzo honesto llevaba a algún lado. Lo había creído toda la vida. Había pagado el precio que la dignidad cobra a quien la elige sobre la facilidad. Y había llegado a este momento, con 68 años, el cabello blanco, las manos que no paraban de trabajar, todavía siendo quien había elegido ser. Eso nadie podía quitárselo. Y sentada en ese porche, con el viento en los cerros y el hato quieto en el corral de madera, y un hombre al lado que estaba, lento y con trabajo, y sin ninguna promesa grandiosa, aprendiendo a ser mejor de lo que había sido, ella sabía que había hecho lo correcto. Lo sabía con la certeza tranquila de quien no necesita aprobación para entender lo que es verdadero, y eso era suficiente. Fin de la historia. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia y si crees que Beatriz tomó la decisión correcta. Deja tu like, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que vienen.